Mi vida se partió en dos cuando encontré esa carpeta azul debajo del asiento de mi propia camioneta. Sé que muchos me van a juzgar por lo que hice después, pero tienen que entender que para nosotros el pastor Samuel no era un hombre común. Él era la voz de Dios en nuestro pueblo y un guía que nos sacó de las deudas y de la tristeza. Mis padres vendieron su casa para invertir en el proyecto de la Nueva Sion porque confiábamos en él a ciegas. Yo era su asistente personal y su mano derecha en la administración de la iglesia. Estaba orgullosa de mi puesto hasta que esa carpeta cayó en mis manos por accidente mientras limpiaba su vehículo. Dentro no había planes de construcción para el nuevo templo ni listas de ayuda para los huérfanos. Eran estados de cuenta de bancos en el extranjero y títulos de propiedad, a nombre de una empresa fantasma. El pastor Samuel siempre nos decía que vivía con lo mínimo y que su ropa era donada por caridad. En esos papeles vi que el dinero de la viuda que donó sus ahorros para el techo de la iglesia terminó pagando un departamento de lujo en la capital. No podía respirar mientras pasaba las hojas y sentía una náusea que me subía desde el estómago. Me quedé sentada en el garaje de la iglesia, con el motor apagado y el corazón latiendo a 1000 por hora. No sabía si salir corriendo o quemar todo para no destruir la fe de la comunidad. En ese momento escuché sus pasos acercándose por el concreto y escondí la carpeta bajo mi blusa como si fuera un crimen. Samuel abrió la puerta del conductor y me sonrió con esa calidez que antes me daba paz y ahora me daba terror. Me preguntó si estaba lista para la reunión de presupuesto de la tarde. Yo solo pude asentir mientras sentía el frío del papel contra mi piel y rezaba para que no notara mi temblor. Durante la reunión, tuve que ver cómo le pedía a una pareja de ancianos que entregaran su fondo de jubilación para la obra del Señor. El pastor usaba palabras hermosas sobre el sacrificio y la recompensa en el cielo. Yo sabía que cada palabra era una mentira diseñada para comprar otra propiedad. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre, diciendo que ya habían transferido los últimos ahorros de mi padre enfermo. Sentí que me ahogaba en esa oficina alfombrada y llena de cruces de madera. Sabía que si hablaba me destruirían porque él tenía a todo el pueblo bajo su hechizo. Esa noche no pude dormir pensando en la traición y en mi propia complicidad por haber guardado silencio tantos meses. Me levanté a las 3 de la mañana y regresé a la oficina de la iglesia usando mi copia de las llaves. Sabía que la carpeta azul era solo la punta del iceberg de un fraude masivo. Empecé a revisar la computadora principal, buscando transferencias y nombres de empresas. Encontré correos electrónicos donde Samuel se burlaba de la ingenuidad de los fieles. Nos llamaba ovejas listas para ser esquiladas, mientras planeaba su retiro definitivo a otro país. Escuché un ruido en el pasillo y apagué la pantalla de inmediato, pero el corazón me retumbaba en los oídos. Alguien estaba caminando por el templo a esa hora de la madrugada y las luces de los pasillos se encendieron. Me escondí detrás de las cortinas pesadas del despacho principal con el miedo de ser descubierta robando información. La puerta se abrió y entró el diácono Marcos, quien era el mejor amigo de Samuel y su cómplice más cercano. Lo vi abrir la caja fuerte y sacar fajos de billetes que metió en un maletín de gimnasio sin el menor remordimiento. Esperé a que se fuera para salir de mi escondite con las piernas flácidas y el sudor frío recorriendo mi espalda. Tenía las pruebas suficientes en una memoria USB que logré conectar antes de que Marcos llegara. El problema era que denunciar al pastor significaba dejar a cientos de personas sin esperanza y en la quiebra total. Fui a ver a mi mejor amiga que también trabajaba en el coro para desahogarme, pero ella me miró con sospecha. Me dijo que tuviera cuidado, porque dudar del ungido era dudar de Dios mismo, y eso me hizo sentir más sola que nunca. A la mañana siguiente Samuel me llamó a su oficina privada y cerró la puerta con llave por dentro. Me pidió que me sentara y me miró fijamente con esos ojos que parecían leer el alma de cualquiera. Me preguntó por qué había estado en la oficina de noche, según las cámaras de seguridad,
que yo no sabía que existían. Inventé que había olvidado mi medicamento, pero vi en su rostro que no me creía ni una sola palabra. Me puso la mano en el hombro y me dijo que el enemigo a veces usaba la curiosidad para destruir las obras grandes. Sentí que su mano quemaba mi ropa y quise gritarle toda la verdad en ese mismo instante, pero recordé que necesitaba ser inteligente para recuperar el dinero de mi familia y de los demás vecinos. Le pedí perdón y le dije que solo estaba estresada por el exceso de trabajo en la contabilidad. Él me sonrió y me entregó un sobre con dinero diciendo que me tomara el fin de semana para descansar. Era dinero manchado, con el sacrificio de la gente que yo amaba y que él estaba despreciando. Decidí que no podía ir a la policía local porque el comisario era miembro activo de la congregación y cenaba con Samuel cada domingo. Tenía que moverme rápido antes de que ellos se dieran cuenta de que yo tenía los archivos originales. Empecé a contactar de forma anónima a las víctimas más afectadas por las inversiones de la nueva Sion y les envié mensajes usando números desechables para citarlos en un almacén abandonado a las afueras del pueblo. Mi plan era mostrarles la realidad, organizar una demanda colectiva que el pastor no pudiera detener con sus influencias. La primera en llegar fue doña Clara, una mujer que había perdido su panadería por seguir los consejos financieros de Samuel. Cuando le mostré las fotos de los lujos del pastor, ella rompió a llorar de una manera que me partió el alma. Poco a poco llegaron otros 7 estafados, todos con historias de ruina y desesperación absoluta. Les pedí que guardaran silencio absoluto hasta que tuviéramos todas las pruebas bancarias certificadas, pero cometí el error de confiar en que todos serían discretos bajo la presión del miedo. 2 días después, mi camioneta apareció con las llantas cortadas y un mensaje pintado en el parabrisas que decía traidora. Samuel ya lo sabía todo y estaba usando su poder desde el púlpito para ponerme como la villana de la historia. En el servicio del miércoles, habló sobre las manzanas podridas que intentaban dividir a la familia de la fe, por envidia. La gente me miraba con odio mientras yo caminaba por el pasillo central intentando mantener la frente en alto. Sentí el peso del juicio social sobre mis hombros, y por un momento dudé si debía seguir adelante. Mi madre me llamó llorando para decirme que el pastor la había visitado para advertirle que mi alma estaba en peligro. Me dolió ver cómo usaba la religión para manipular a una anciana que solo buscaba consuelo. Eso fue lo que me dio la fuerza definitiva para filtrar los archivos a la prensa regional, esa misma noche. Sabía que después de eso ya no habría vuelta atrás y que mi vida en el pueblo terminaría para siempre. Los periodistas empezaron a llamar a la iglesia y el caos se desató en menos de 24 horas. Samuel intentó huir en su camioneta cargada con las maletas que yo ya había visto antes en mi mente. Pero la policía lo interceptó en la carretera principal gracias a una denuncia anónima de lavado de dinero. Verlo esposado en las noticias no me dio la satisfacción que yo esperaba sentir en ese momento. Solo sentí una tristeza profunda por toda la gente que ahora se sentía vacía y traicionada en lo más íntimo. Muchas personas se negaban a creer la verdad incluso con las pruebas frente a sus ojos. El proceso legal fue un infierno. ¿Por qué? Sus abogados intentaron desacreditarme, diciendo que yo estaba obsesionada con él. Tuve que declarar frente a todo el pueblo y soportar los insultos de los que todavía lo defendían a muerte. Cuando los estados de cuenta se hicieron públicos, la realidad golpeó a todos como un balde de agua helada. Resultó que la estafa superaba los $5 millones y afectaba a comunidades de 3 estados diferentes. Mi familia recuperó solo una pequeña parte de lo perdido, porque el resto ya se había gastado en lujos efímeros. Hoy vivo en otra ciudad intentando reconstruir mi fe lejos de las instituciones y de los hombres que se creen dioses. A veces me despierto sintiendo la culpa de haber sido parte de ese sistema durante tanto tiempo sin cuestionar nada. Sé que hice lo correcto al hablar, pero el costo personal fue más alto de lo que cualquier persona puede imaginar. Recibí una carta de doña Clara
dándome las gracias por devolverle la dignidad aunque no recuperara su panadería. Eso es lo único que me permite dormir un poco mejor por las noches, mientras espero que el tiempo sane las heridas. No busco perdón, ni que me vean como una heroína, porque yo también disfruté de los privilegios de estar cerca del poder. Solo quiero que mi historia sirva para que otros no entreguen sus vidas a charlatanes vestidos de ovejas. El dinero va y viene, pero la confianza rota es algo que nunca se termina de reparar por completo. Miro hacia atrás y veo a esa mujer asustada en la camioneta con la carpeta azul, y me alegra haber tenido el valor de abrirla, aunque eso significara perderlo todo para ganar la verdad que me hizo libre finalmente.